algo invisible te está rastreando. Y mientras tu mente busca explicaciones, tu cuerpo ya lo percibe. Este portal no se abre para todos, solo para quien vibra en la frecuencia exacta que hoy decidió encender. Si estás viendo esto en este instante, no es casualidad ni algoritmo, es señal. Hay un campo organizándose alrededor de ti y lo que llamabas deseo está mutando en dirección. Lo sabes porque algo en tu pecho se reconoce, algo que no necesita pruebas. El portal reconoce tu frecuencia ahora. La mayoría vive persiguiendo lo que quiere como si estuviese afuera, disperso, lejos. Corren detrás de señales, acumulan técnicas, repiten afirmaciones que rebotan en el vacío, y el portal permanece cerrado no porque no exista, sino porque intentan empujarlo en lugar de permitir que los elija. Pero tú llegaste diferente. Algo en ti ya se dio antes de dar play, y esa rendición invisible es la llave, porque el portal no responde a esfuerzo, responde a frecuencia. Y la frecuencia no se fabrica, se revela cuando dejas de forzar la cerradura. Piensa en esto como un umbral que siempre estuvo ahí, esperando el momento en que tu vibración interna se alineara con la frecuencia de entrada. No es magia, es coherencia. Cada deseo genuino que alguna vez sentiste dejó una huella en tu campo, una especie de firma energética que no desaparece. Y cuando esa firma alcanza cierta intensidad, el portal comienza a abrirse desde el otro lado. No lo empujas tú, te jala él. La paradoja es simple. Lo que buscas ya te estaba esperando, pero solo podías encontrarlo cuando dejaras de buscarlo con desesperación. Ahora bien, ¿qué significa exactamente que un portal te elija? Significa que hay un punto de quiebre invisible en tu historia, un instante donde la línea de tiempo se bifurca. En una versión sigues pidiendo, esperando, repitiendo el mismo ciclo. En la otra versión, cruzas. Y cruzar no requiere movimiento físico ni ritual elaborado. Cruzar es una decisión interna tan sutil que a veces ni siquiera la notas hasta que ya ocurrió. Es como un clic silencioso en tu sistema nervioso, un ajuste que reorganiza todo sin ruido. Y ese ajuste está ocurriendo ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. Si sientes algo moviéndose en tu interior, aunque no sepas nombrarlo, ya estás dentro. La ciencia lo llama coherencia cardíaca. Las tradiciones antiguas lo llamaban alineación. Los místicos hablaban de sincronicidad. Pero todos señalan lo mismo. Existe un estado donde tu frecuencia interna coincide con la frecuencia de lo que deseas, y en ese punto exacto, la distancia desaparece. No porque el universo te premie, sino porque finalmente dejaste de emitir la señal contradictoria que alejaba lo que pedías. El portal reconoce tu frecuencia ahora, y cuando te reconoce deja de ser un concepto y se vuelve experiencia. Aquí viene la primera revelación que nadie te dice. Lo que deseas ya existe en alguna versión de tu futuro, no como fantasía, sino como probabilidad colapsada esperando que elijas la línea de tiempo correcta. Y elegir esa línea no depende de visualizar más fuerte ni de creer más intensamente. Depende de soltar la versión de ti que necesita probarse a sí misma que merece. Porque el portal no se abre para quien mendiga permiso, se abre para quien ya se siente digno de cruzar. Y dignidad no es arrogancia, es quietud fértil, es saberte parte del campo sin tener que demostrarlo. Siente esto por un momento. Si en este instante pudieras percibir una señal interna, algo discreto pero innegable, ¿dónde la sentirías? Tal vez un cambio en la temperatura de tu pecho, o una ligereza en los hombros, o simplemente una certeza sin palabras. Eso que acabas de notar, por sutil que sea, es la evidencia. No hace falta dramatizarlo, no hace falta convertirlo en ritual, solo reconócelo. Porque reconocerlo es activarlo, y activarlo es cruzar. Los antiguos textos herméticos hablaban de como es arriba, es abajo. Los físicos, cuánticos hablan de entrelazamiento. Ambos apuntan a lo mismo.
No hay separación real entre lo que deseas y tú, solo hay desfase temporal. Imagina que tu yo futuro, ese que ya tiene lo que hoy anhelas, está emitiendo una señal de regreso hacia ti. Y esa señal no llega como mensaje verbal, llega como sensación, como intuición, como impulso que no puedes explicar pero que sabes que debes seguir. El portal es el punto donde ambas señales, la tuya de ahora y la de tu futuro, se encuentran y se reconocen, y cuando eso pasa, el camino se despeja solo. Aquí está el segundo movimiento que necesitas entender. La atracción no funciona desde el presente hacia el futuro, funciona desde el futuro hacia el presente. Lo que llamamos manifestar no es crear algo de la nada, es alinearte con algo que ya existe en potencial y dejarlo llegar. Y la única razón por la que no ha llegado aún es porque tu frecuencia actual sigue emitiendo miedo disfrazado de deseo. Miedo a no merecerlo. Miedo a perderlo. Miedo a que no sea suficiente. Y el portal no cruza frecuencias divididas, cruza frecuencias íntegras. Si esto te resuena, si algo en tu cuerpo dice sí, esto es lo que necesitaba escuchar, entonces es momento de sellar esta frecuencia. Comenta, mi frecuencia atrae lo que ya me corresponde. No es afirmación vacía, es pacto, es declaración pública de que dejaste de mendigar y comenzaste a permitir. Y cuando lo hagas, algo cambia en el campo. No lo verás de inmediato, pero lo sentirás, y sentirlo es suficiente, porque el portal no necesita testigos, necesita resonancia. Ahora, la mayoría en este punto preguntará, ¿cuánto tiempo tarda? ¿Cuándo veré resultados? Y esa pregunta, aunque natural, es la trampa, porque preguntar ¿cuándo? Es volver a poner el deseo afuera, en el futuro, fuera de alcance. Es volver a la frecuencia de carencia, pero si entiendes que el portal ya se activó en el momento en que decidiste verlo como real, entonces no hay espera. Hay despliegue. Y el despliegue no sigue tu calendario, sigue su propia lógica perfecta. A veces llega en horas, a veces en días, a veces necesitas soltar algo antes de que llegue lo nuevo. Pero siempre llega cuando tu frecuencia está lista para sostenerlo. La paradoja más profunda es esta. Cuando realmente cruzas el portal, dejas de necesitar lo que pedías. No porque ya no lo quieras, sino porque la versión de ti que lo necesitaba para sentirse completa ya no existe. Y en ese vacío fértil, lo que pedías llega sin resistencia. Llega porque ahora hay espacio. Llega porque dejaste de aferrarte. Llega porque finalmente te volviste magnético en lugar de perseguidor. Tradiciones de todos los continentes hablan de este momento. Los sufíes lo llamaban fana, la extinción del yo pequeño. Los budistas lo llaman desapego. Los alquimistas hablaban de la muerte del ego y el nacimiento del oro, pero todos señalan el mismo pasaje. Hay un instante donde sueltas la identidad que creías ser, y en ese soltar te vuelves lo que siempre fuiste. Y lo que siempre fuiste es mucho más grande que lo que pedías. El portal reconoce tu frecuencia ahora, y lo que reconoce no es tu máscara, sino tu esencia. Aquí está la segunda revelación. No estás atrayendo cosas, estás atrayendo versiones de ti. Cada deseo es un espejo de un yo potencial que ya existe en alguna línea de tiempo. Y cuando activas el portal no estás trayendo objetos o personas o circunstancias. Estás eligiendo qué versión de ti se vuelve dominante. Y esa versión viene con todo lo que le corresponde. No porque lo merezca, sino porque es su frecuencia natural. Como un diapasón que solo resuena con ciertas notas, tu yo futuro solo resuena con ciertas realidades. Y cuando cruzas el portal te vuelves ese diapasón. Mira alrededor de tu vida en este momento. Todo lo que tienes, lo bueno y lo difícil, es reflejo exacto de la frecuencia que has estado emitiendo. No como castigo ni recompensa, solo como espejo. Y si hay algo que no te gusta en ese espejo,
No necesitas luchar contra ello, solo necesitas cambiar la frecuencia. Y cambiar la frecuencia no es repetir mantras ni forzar emociones positivas. Es soltar la necesidad de que las cosas sean diferentes para sentirte en paz. Es elegir la paz primero y dejar que lo externo se reorganice desde ahí. Porque aquí está el secreto que las técnicas de manifestación no te dicen. El portal no se abre cuando finalmente haces todo bien. Se abre cuando finalmente dejas de intentar hacerlo bien. Cuando rindes las armas, cuando te cansas de controlar, cuando simplemente dices, no sé cómo, pero confío. Y esa rendición no es debilidad, es la fuerza más poderosa que existe. Porque la rendición no es abandono, es alineación. Es dejar que el campo que sabe más que tu mente tome el control. Ahora bien, esto no significa pasividad, no significa sentarte a esperar que el universo te sirva en bandeja. Significa actuar desde la certeza en el lugar del miedo. Significa dar el paso que tu intuición te pide, sin necesitar garantías. Significa responder a las señales que llegas sin cuestionarlas hasta la muerte. Porque el portal se abre en dos direcciones, tú hacia él y él hacia ti. Y cuando ambos movimientos se encuentran, la magia deja de ser metáfora y se vuelve mecánica. Si en este momento sientes algo parecido a una presión suave en el centro del pecho, o una expansión en la garganta, o simplemente una quietud extraña, no lo ignores. Esa es la firma del portal activándose. No necesita ser dramático, de hecho casi nunca lo es. Es como un ajuste fino en tu sintonía interna, tan sutil que si no prestas atención lo pierdes. Pero si lo reconoces, si le das espacio, si simplemente permites que esté ahí sin analizarlo, entonces se expande. Y esa expansión es el cruce. Ahora, llegamos al punto donde la mayoría se detiene. Han escuchado todo esto, han sentido la resonancia, incluso han visto señales, pero no, cruzan. ¿Por qué? Porque cruzar implica soltar la identidad del que busca, y la identidad del que busca se siente segura. Tiene un guión claro. Cuando tenga X, entonces seré feliz. Cuando llegue Y, entonces estaré completo. Y ese guión, aunque doloroso, es conocido. Pero la versión de ti del otro lado del portal no necesita ese guión. Ya es feliz, ya está completa. Y eso da miedo, porque significa que todo lo que creías necesitar para sentirte bien era mentira. Significa que estabas completo todo el tiempo y solo habías olvidado cómo sentirlo. Entonces, la pregunta real no es ¿cómo hago para cruzar el portal? La pregunta real es ¿estoy dispuesto a soltar la versión de mí que necesita estar buscando? Porque si la respuesta es sí, el portal ya está abierto. Si la respuesta es no, seguirás viendo señales, sintiendo la resonancia, pero siempre encontrarás una razón para posponerlo. Siempre faltará algo más, una última confirmación, un último permiso. Mientras esperas ese permiso externo, el portal se mantiene entreabierto, esperando que te des el permiso a ti mismo. Aquí viene el tercer movimiento, y es el más simple pero el más difícil. Decide ahora, no mañana. No cuando te sientas listo, ahora. Porque listo es otro truco del ego para mantenerte en el ciclo. Nunca te sentirás listo para soltar lo conocido. Nunca habrá un momento perfecto. Solo hay este momento. Y en este momento puedes elegir cruzar o puedes elegir seguir esperando. Ambas son válidas, pero solo una cambia todo. El portal reconoce tu frecuencia ahora. Y lo que reconoce no es tu historial de errores, ni tus dudas, ni tus miedos. Reconoce la semilla de lo que realmente eres. Esa semilla siempre estuvo ahí, esperando las condiciones correctas para germinar. Y las condiciones correctas no son externas, son internas. Son el momento en que decides que ya es suficiente, que ya hiciste suficiente, que ya eres suficiente. Y desde esa suficiencia
Todo lo demás llega sin esfuerzo. Piensa en las sincronicidades que han aparecido en tu vida recientemente. Esa conversación que llegó justo cuando la necesitabas. Ese video que apareció en el momento exacto. Esa idea que surgió de la nada y cambió tu perspectiva. Nada de eso fue azar. Fueron señales del portal abriéndose, mostrándote que la línea de tiempo ya está cambiando. Y cada vez que reconoces una señal, cada vez que dices, sí, esto es parte del camino, aceleras el proceso. No porque lo fuerzas, sino porque dejas de resistirlo. La resistencia es lo único que frena la atracción, no la falta de fe, no la falta de técnica, la resistencia. Y la resistencia no siempre se ve como duda. A veces se ve como sobrecontrol, como necesidad de saber exactamente cómo y cuándo y por qué. Como miedo a que si sueltas el control, todo se desmorone. Pero la verdad es lo opuesto. Todo se desmorona cuando intentas controlarlo, y todo florece cuando confías. Ahora, esto no es ceguera, no es ignorar la realidad, es ver la realidad desde otro ángulo. Es entender que lo que llamas realidad es solo la manifestación de tu frecuencia pasada. Y si quieres cambiar la manifestación, tienes que cambiar la frecuencia primero, no después de que las cosas mejoren, antes, ahora, en este instante donde todo parece igual pero internamente ya decidiste que no lo es, y aquí está el giro final. Cuando cruzas el portal no es que lo que querías llegue diferente, es que tú llegas diferente. Y desde esa diferencia lo que antes parecía inalcanzable se vuelve obvio. Lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable. No porque el universo cambió, porque tú cambiaste. Y al cambiar tú, cambió todo lo que podías percibir. Así que si ahora mismo pudieras elegir entre seguir buscando pruebas de que esto funciona o simplemente permitir que funcione, ¿qué elegirías? Porque buscar pruebas es otra forma de resistencia. Es decirle al portal, muéstrame primero y luego confiaré. Pero el portal no negocia. El portal se abre cuando cruzas primero, cuando das el salto sin red, cuando decides que el miedo no es suficiente razón para quedarte donde estás. Hay una antigua inscripción en ciertos templos que dice, el camino se revela al caminante. No antes, no como mapa completo. Solo el siguiente paso, y luego el siguiente, y luego el siguiente. Y si cada paso lo das desde la frecuencia de certeza en lugar de miedo, cada paso te acerca no a lo que quieres, sino a quien realmente eres. Y quien realmente eres ya tiene todo lo que pensabas que necesitabas buscar. El portal reconoce tu frecuencia ahora. Y lo que ocurra después de estas palabras depende de una sola elección. ¿Cruzas o miras? ¿Permites o sigues intentando? ¿Rindes o resistes? No hay respuesta correcta, solo hay consecuencias. Y la consecuencia de cruzar es simple, todo cambia. No siempre de la forma que esperabas, a veces mejor, a veces más extraño, pero siempre más real. Porque del otro lado, del portal no está la vida perfecta, está la vida auténtica, la vida donde tus deseos y tu esencia coinciden, la vida donde no necesitas perseguir porque ya estás siendo, y desde ese ser, todo lo que necesitas llega solo, no porque lo mereces, porque es tu frecuencia natural, como el agua que fluye hacia abajo sin esfuerzo, como la planta que crece hacia la luz sin pensar. Así funciona la atracción cuando dejas de interferir. Entonces, antes de que esta transmisión termine, hay algo que necesitas hacer. No por mí, no por el portal, por ti. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia, porque lo que acabas de escuchar no es información, es activación, y esa activación se sostiene cuando decides que quieres seguir en este camino. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, que está atascado en la búsqueda, que sigue esperando el momento perfecto, comparte esta transmisión con quien necesite despertar, porque algunas personas no llegan a estos mensajes por búsqueda,
Llegan por señal, y tú puedes ser esa señal. Ahora percibes el portal actuando en silencio, una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu respiración. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. Ya no necesitas forzar puertas, ya no necesitas convencer al universo. Solo necesitas permitir que lo que ya es tuyo llegue a ti. De ahora en adelante no persigues, permites. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo, no como recuerdo, sino como reconfiguración. Algo en tu campo cambió en estos minutos, aunque no puedas nombrarlo aún. Y ese cambio no necesita ser grande para ser real, solo necesita ser reconocido. Así que reconócelo, siéntelo, y luego, simplemente, sigue adelante como si ya hubieras cruzado, porque ya lo hiciste, el portal te eligió, y lo que eliges tú ahora determina qué versión de Iggy tu vida se vuelve dominante, la que sigue buscando o la que ya encontró, la que espera o la que permite, la que duda o la que sabe. Comparte esta transmisión con quien lo sienta. Y recuerda, el portal reconoce tu frecuencia ahora.